Buenas tardes, maestros, alumnos de la Escuela María Olimpia de Ovaldía, respetados compañeros de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Soy Víctor Pitti Serrano y me complace hablarles sobre la violencia familiar psicológica. ¿Qué es la violencia familiar psicológica? Es la que se realiza principalmente por los padres, pero participan todos los miembros de la familia, llámese abuelos, tíos, hermanos mayores, primos, tías, parientes e incluso los vecinos. Es toda acción o conducta que les cause daño psicológico y se produce dentro de una relación de responsabilidad, dependencia, confianza o poder de parte de un integrante a otro integrante del grupo familiar. Constituye maltrato psicológico el hecho de infundir miedo mediante actos de intimidación, las amenazas de hacerse daño a sí mismo, a las parejas o a los hijos, el hecho de matar a mascotas o de dañar bienes materiales, el hecho de jugar con los sentimientos o el hecho de obligar a la pareja a aislarse de sus familiares. La violencia psicológica son todos aquellos actos y expresiones que ofenden, humillan, asustan, amenazan o atentan contra la autoestima de la persona. La amenaza generan miedo en la víctima e incluyen o inhiben su accionar. Cuando un individuo amenaza a otro, le advierte sobre un daño que sufrirá si no hace aquello que le pide. Las amenazas pueden aparecer en distintos contextos y tener diferentes gravedades. Una madre puede amenazar a su hijo con quitarle el celular si no mejora sus calificaciones en la escuela. El chantaje es una forma de control a través de la culpa o el miedo. Chantaje es la amenaza de difamación pública o daño semejante para obtener algún provecho pecuniario o material de alguien u obligarlo a actuar de una determinada manera. El chantaje o extorsión es un delito en el ordenamiento público de muchos países y el ordenamiento jurídico. Por consiguiente, no se puede amenazar a las personas. Un ejemplo, el hermano o hermana mayor rompe algo en la casa y te dice que no digas lo que pasó o le dirá a tus padres que te portas mal en la escuela o incluso inventará algún acto que no has realizado. La humillación son los efectos psicológicos de la vergüenza y la humillación incluyen una disminución de la autoestima y del sentimiento de la dignidad, de la autoeficacia e incluso puede conducir a la depresión, ansiedad y estrés muy altos. Los sentimientos, al sentirnos humillados, es sinónimo de sentirnos borrados, confusos, ignorados, totalmente eliminados e indefensos. Nos sentimos llenos de rabia. Puede manifestarse incluso con sensaciones físicas como dolor de estómago, dolor de cabeza, vómitos, reacciones emocionales visibles como el llanto o los ataques de histerias. Sentimos extremadamente enojados. El monopolizar la toma de decisiones es cuando solamente una persona del núcleo familiar, sea el padre o la madre, quieren decidir sobre los demás integrantes de esa familia. En otras palabras, se podría decir que es la capacidad que tienen las personas para inducir en las demás personas, en sus emociones, en sus deseos, en sus comportamientos, imponer sus pensamientos sobre otras personas. Existe el maltrato psicológico sobre el insulto, que es el abuso emocional y verbal, incluidos los insultos e intentos de asustarte, aislarte, controlarte, encerrarte en habitaciones. También puede ser un signo de que el abuso físico está a punto de ocurrir.
El abuso verbal y emocional también puede continuar si el abuso físico comienza. Si eres víctima de abuso, no es tu culpa. Cualquier acto de naturaleza verbal o no verbal que provoca intencionalmente en la víctima una reacción de ansiedad, temor o miedo, tal como las intimidaciones y las amenazas. Gritos son solo indicativos que hay inestabilidad emocional en la persona, que sube el volumen de voz. Gritar es siempre porque nos mostramos más fuerte de lo que es e intenta ejercer el dominio sobre la situación. Sin embargo, lo que muestra es que no tiene suficiente control ni siquiera sobre sí mismo. La violencia verbal psicológica hace referencia al hostigamiento verbal a través de insultos, críticas permanentes, comentarios hirientes y humillaciones. Incluye conductas de desvalorización, gestos displicentes, ridiculización, aislamiento, celos y posesividad. Es decir, las agresiones verbales son el daño emocional contra una persona. ¿Qué hace la Fiscalía en caso de violencia familiar? La unidad tiene competencia para investigar los casos de violencia familiar tipificada en el Código Penal y modificado posteriormente a través de la ley. También puede investigar los demás hechos punibles que pueden darse dentro de una investigación fiscal. ¿Cuánto es la pena por violencia familiar? Psicológica. La violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, en especial menores de edad, personas adultas y con discapacidad, será sancionada con penas de cárcel de 5 a 15 años en los casos más graves. Además, los policías y fiscales deberán atender y resolver las denuncias de agresión. Muchas gracias y buenas tardes.